Bienvenidos, hoy hablaremos sobre la historia de los lenguajes de programación. Además de eso, mencionaremos cuáles son los más importantes o los que son considerados más importantes en la historia de la informática. Los primeros lenguajes de programación. En la década de 1950, la programación era un juego de paciencia y dedicación. Los programadores tenían que trabajar con códigos binarios y lenguajes de máquina, que eran difíciles de leer y también difíciles de entender. Sin embargo, en 1957, John Bucket creó Fortran, el primer lenguaje de programación de alto nivel. Fortran fue muy importante porque permitió a los programadores trabajar con símbolos y palabras, lo que hizo que la programación fuera mucho más fácil y rápida. La evolución de los lenguajes de programación. Con el paso del tiempo, los lenguajes de programación evolucionaron. En los años 60 se creó el lenguaje de programación COBOL, que estaba diseñado para programar aplicaciones empresariales. COBOL fue muy popular durante muchos años y aún hoy se utiliza en algunas empresas. En los años 70 se creó el lenguaje de programación C, que fue muy importante porque permitió a los programadores trabajar en sistemas operativos como Unix. En los años 80, el lenguaje de programación BASIC se hizo muy popular porque era fácil de aprender y se utilizaba en las primeras computadoras personales. Los lenguajes de programación modernos. Hoy en día existen muchos lenguajes de programación modernos que son muy importantes. Uno de los más populares se llama Java, que fue creado en 1995 y es muy utilizado para desarrollar aplicaciones web y móviles. Otro lenguaje de programación importante es Python, que es muy fácil de aprender y se utiliza en muchos campos, como la inteligencia artificial y el análisis de datos, entre otros. También, otro lenguaje de programación muy popular es JavaScript, que se utiliza para programar aplicaciones web y juegos en línea. Lenguajes de programación del futuro. ¿Qué nos depara el futuro de los lenguajes de programación? Bueno, algunos expertos creen que el futuro está en los lenguajes de programación basados en la inteligencia artificial. Estos lenguajes permitirán a los programadores crear programas que aprendan de sí mismos y se adapten a nuevas situaciones. También se está trabajando en lenguajes de programación que permitan a los programadores crear aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada. Y ahí lo tienen, amigos, la historia, pero muy resumida, de algunos de los lenguajes de programación. Esperamos que hayas disfrutado este corto y pequeño viaje en el tiempo y que hayas aprendido algo nuevo. Recuerden que los lenguajes de programación son parte fundamental de la informática y que seguirán evolucionando con el tiempo. ¿Y tú, ya decidiste qué lenguaje de programación vas a aprender?